Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 7: La adoración en la educación. Nuestro texto inicial se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Número 1. Introducción. La adoración es parte del ser humano. En el mundo anterior a la caída, Adán y Eva tenían acceso directo a Dios, en una creación sin pecado ni muerte, muy diferente a lo que hoy conocemos. Pero todavía tenemos la necesidad de adorar en nuestro ser interior a algo o alguien, y porque ha sido alterada por el pecado, podemos terminar adorando a otra cosa menos al Creador. Por lo tanto, la educación cristiana nos lleva a adorar correctamente a Dios, nuestro Creador. Y número 2. Todos adoramos algo. La adoración perfecta a Dios se perdió con el pecado, y a lo largo de la historia, como algunos todavía hoy, adoran gobernantes, líderes religiosos, las estrellas celestes, estatuas de figuras humanas, de bestias, falsas divinidades o intercesoras ante Dios, y se inclinan ante una pintura o estatua de metal, piedra, yeso o madera. Incluso van más allá y adoran al diablo, al dinero, el poder, el sexo, a ellos mismos, a estrellas de rock, a actores o a políticos. Todo aquello que amamos más que a Dios se convierte en un ídolo, y querámoslo o no, lo estamos adorando, y en él centramos nuestra atención más fervorosa, la adoramos y es razón por la que vivimos, sin importarnos el verdadero Dios, nuestro Creador. Daniel capítulo 3 nos enseña la verdadera adoración. Los 3 jóvenes hebreos se tomaron el segundo mandamiento de no tener otros dioses tan en serio como Dios lo había ya indicado. A fin de cuentas, forma parte de los 10 mandamientos, al mismo nivel que la prohibición de matar, de robar y demás. Adorar solo a Dios es tan importante que nos advierte a los que vivimos en los últimos días en Apocalipsis capítulo 14 versos 6 al 12. Por eso, tengamos cuidado a quién adoramos y cómo lo hacemos. Número 3. Y lo cuenten a sus hijos. Los salmos del hebreo Tehilim significa cantos de alabanza. Son básicamente los poemas con cánticos. En el Antiguo Testamento fueron importantes en la vida religiosa del antiguo Israel. Los recitaban y cantaban con instrumentos musicales durante los momentos de adoración pública. Cuando entonamos alabanzas a Dios, estamos adorando al Señor, de acuerdo a Salmo 78, y el mensaje esencial es que la educación de Israel incluía enseñarles a los hijos las historias de cómo el Señor los había tratado como a su pueblo elegido para servir de bendición a todo el mundo, compartiendo la revelación de sus divinos designios y propósitos, tal como debemos hacer hoy. En este mismo salmo, el objetivo final de esta educación es que los hijos aprendan a confiar en Dios y a guardar sus mandamientos. Entonces, Apocalipsis viene a cerrar la preparación de toda la humanidad y abrir los ojos de todos los sinceros antes del fin del mundo próximo. Número 4. En espíritu y en verdad. En Juan capítulo 4, versos 7 al 26, Jesús con la mujer samaritana tratan el asunto sobre la adoración. Jesús dejó aquí sus enseñanzas acerca de lo que es la verdadera adoración y todo lo que tiene que ver. En esencia, dice en el verso 24, Dios es espíritu, y que la verdadera adoración al Señor debe ser en espíritu, es decir, debe surgir de la experiencia de conocerlo personalmente como nuestra fuente de amor a Dios. Todo conocimiento que proviene de Dios nos conducirá a amar y adorar a Dios y a nuestro prójimo.
Mucha gente hoy no se rinde a Él ni lo adora porque no le conoce. Es más, huyen de Él como si fuera ajeno a sus vidas. Conocer a Jesús con la guía del Espíritu Santo y a través del mensaje de la Biblia nos lleva a renacer nuestra vida, servirle y adorarlo correctamente. Seremos purificados en el corazón y se renovará nuestro espíritu y mente para llegar a obedecerlo voluntariamente, para amarlo más y más a Dios y reflejarlo a quienes aún no le conocen. Este es el verdadero culto y es fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Además, la adoración debe estar cimentada en la verdad, y esta verdad nos llevará a tener un conocimiento de un Dios justo y amoroso y lo que Él pide de nosotros. Conocer es obedecer a Dios y las verdades reveladas en su santa palabra. Nuestro conocimiento no es sentimentalismo superficial que se basa en una emoción momentánea o en un frío formalismo inactivo. Por lo tanto, necesitamos la verdad y el Espíritu para enseñarle a alguien más a adorar a Dios, primero con nuestro ejemplo. Número 5. La hermosura de la santidad. Primera de Crónicas, capítulo 16, versos 1 al 36, muestra que el lugar de culto era el tabernáculo, donde Dios había habitado con el antiguo Israel y donde se les había revelado el plan de salvación. Por ende, Jesús y el plan de salvación deben ser el centro de la adoración y su enseñanza. Todo su ministerio fue prefigurado en el servicio del tabernáculo. Todo lo que Dios haya hecho por nosotros que merezca alabanza y adoración se completa con la esperanza de vida eterna que se nos ofrece a través de su muerte por nosotros en la cruz. La hermosura de la santidad la apreciamos mejor cuando somos conscientes de nuestra indignidad y la gran necesidad de ayuda de Dios por haber pecado contra Él. Además, nos libra de las malvadas, terribles y degradantes prácticas de adoración que, como en el pasado, las naciones vecinas de Israel practicaban y que incluían ritos de extrema inmoralidad y sacrificios de niños. En contraste, el antiguo Israel debía ser una nación santa, apartada de las malas costumbres que la rodeaban. Debían ser puros de corazón y mente. Esto es lo que daba significado y belleza a su adoración delante de Dios. Lo mismo es para nosotros. No podemos participar en adoración corrompida e idólatra y decir que servimos a Dios. Tal mezcla traerá los juicios de Dios tarde o temprano. Número 6. La idolatría en la educación. La verdadera adoración al Dios verdadero era tan importante para proteger a los hebreos de quedar atrapados en la idolatría y la adoración falsa que los rodeaba. Y sin embargo, a pesar de todas las advertencias, aún así cayeron en las prácticas idólatras contra las que ya se les había advertido específicamente. ¿Y qué sucede con nosotros hoy? Es por eso tan importante adorar al verdadero Dios y contar todo lo que Él ha hecho por nosotros, especialmente a los peligros de la idolatría moderna, transmitir esta maravillosa herencia a nuestros hijos. Hoy, Marcos capítulo 7, versos 1 al 13, advierte contra el peligro de las falsas ideologías y enseñanzas tomadas del mundo pagano que podrían destruir nuestra fe y nuestra vida. ¿Caeremos en lo mismo como en el pasado los israelitas? Muchas de las disciplinas de estudio que se imparten hoy en las escuelas se basan en una visión parcial de la realidad, solo de lo material, dejando de lado a Dios y sus advertencias de la Biblia tan claras. Muchos han caído y adoran supuestas deidades, líderes políticos y religiosos, filosofías e ideologías nacidas del error, que han sido adornadas para hacerlas atractivas y las han teorizado y puesto en práctica como si todo esto fuera cierto, y los hogares, escuelas e iglesias no están libres de esta terrible influencia. No estamos en contra del progreso ni de las ideas inteligentes y sensatas
insensatas, sino contra las ideas que la gente simple que no investiga el origen de tales prácticas o por conveniencia las siguen y fomentan, aunque van en contra de lo que ya se ha prevenido en las Sagradas Escrituras y que algunos astutamente están introduciéndolas dentro de la comunidad y la educación cristiana. Estos individuos comprometen la fe, lo que a menudo significa torcer, distorsionar las Escrituras para intentar que éstas encajen con los errores actuales preconcebidos que no son de origen divino y que enseñan tanto y que tienen tantos seguidores. Muchos problemas y lágrimas pueden evitarse si nos mantenemos alertas y tenemos la base bíblica como medida para comparar todo conocimiento. Número 7. Conclusión. Y para los que necesiten las preguntas, se están mostrando en este mismo momento. Queridos amigos, la palabra de Dios es a veces muy dura y a veces no quisiéramos oírla, pero es necesario porque a veces estamos tan acostumbrados a tanta falsa información que nos viene tan adornada y suavizada que muy pocas veces prestamos atención a los mensajes serios de Dios. Por eso, las siguientes palabras son solamente para gente que ha entregado su vida al enemigo, pero quizás sirvan para que uno de estos al menos puedan ser rescatados al ser estremecidos con la verdad que proviene de la palabra de Dios. Yo estoy seguro que tú eres una hija e hijo fiel. Y aunque suene muy dura esta lectura de Testimonios para la Iglesia, tomo 2 páginas 173 y 174, tristemente es verdad que nuestro corazón es engañoso sobre todas las cosas y muy perverso si lo descuidamos y no lo sujetamos con la ayuda divina. Porque muchos religiosos profesos no están dispuestos a autoexaminarse minuciosamente para ver si están dentro de la fe, y es cosa terrible ver que muchos se apoyan en una esperanza falsa. Algunos se apoyan en una antigua experiencia que tuvieron hace años, pero cuando llegan a este tiempo que exige que se efectúe un examen de conciencia, cuando todos deberían tener una experiencia espiritual diaria, no tienen nada a lo cual recurrir, ningún depósito que les pueda ayudar en su vida y en sus tragedias. Al parecer, creen que solamente por el hecho de profesar una fe serán salvos. La religión no salva, solo Jesucristo, pero hay que seguirlo y obedecerlo. Cuando abandonen los pecados que Dios detesta, Jesús vendrá y cenará con ellos y ellos con Él. Entonces obtendrán poder divino de Jesús y crecerán en Él y podrán decir con santo triunfo: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le agradaría más al Señor dejar de ser tibios profesos en nuestra fe? Porque si no, sería mejor que nunca hubiéramos mencionado su santo nombre, porque llegan a ser estos falsos cristianos como un lastre continuo para los que de veras quieren ser fieles seguidores de Jesús. Son piedras de tropiezo, y los incrédulos y los ángeles malignos se regocijan por su conducta y dan pie a que se burlen de los ángeles de Dios que tratan de ayudarlos en su conducta torcida para que busquen una vida mejor. Tales personas son una maldición para la causa en este país y en el extranjero. Se aproximan a Dios solamente de labios, mientras que su corazón se encuentra lejos de Él. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de abrir totalmente la mente, nuestro espíritu, nuestro corazón y todo nuestro ser a la bendita influencia de Dios. Él quiere salvarnos, Él quiere librarnos de tanto sufrimiento que nos rodea, pero cada uno tomará por iniciativa propia su decisión. Deseo que puedas tomar la mejor decisión. Este es mi mejor deseo para ti.